Muy buenas noches, amigos, amigas, sean bienvenidos a un programa más de Sinvergüenzas del día de hoy con un tema y una invitada muy importante. Agradecemos a nuestros auspiciantes de Origen, Periodismo con Raíz, Epicentro Informativo, Crochetividad y Nexos Artísticos, que son quienes hacen que sea posible Sinvergüenzas. El día de hoy vamos a hablar de la Academia Mexicana de Actividades Acuáticas y cómo va su enfoque a través de la natación con un enfoque de género. Vamos a conocer a quién es la maestra y la fundadora de este centro y de igual manera a conocer un poco más de su vida, su activismo, el teatro y muchas cosas que a ella le gustan y pues mexicana, ¿no? Nacida allá, pero ya también ambateña, creo yo, de corazón, porque ha vivido varios años aquí y tengo la oportunidad de por segunda vez poder entrevistarla. Ella es Itzel Jordán. Te voy a dar la cordial bienvenida, amiga. Buenas noches. Buenas noches, querida Vivian, queridos espectadores. La verdad para mí es una alegría enorme estar aquí porque, como bien lo dice Vivian, ya alguna vez me había entrevistado y sobre todo creo que lo que más comparto de las entrevistas de Vivian es este sentido humanitario, humano que tiene el enfoque que ella maneja en el periodismo y que, claro, ahorita van a ir comprendiendo, también tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en la escuela de natación, que el modelo de enseñanza se llama Natación para la Paz. Y bueno, quiero también felicitarte por este nuevo espacio, felicitarte a ti, a las personas que están contigo llevando este proyecto, porque está increíble el estudio, así que muchas felicidades, yo sé que te va a ir muy bien y pues tienes un montón de audiencia, todo el mundo sabía quién era Vivian cuando les decía que ella me iba a entrevistar, así que Ni muchas tanto, gracias. ni tanto, todavía me falta internacionalizarme. Ah, bueno, eso sí. En Bueno, México te van a ver. En México ya te están Hola, viendo México. bastante. Sabes que en las estadísticas de Facebook y de TikTok tengo bastante audiencia de México y también se viralizó mucho cuando llegó la Miss Universo Fátima. Claro, sí, fue fabuloso. Y bastantes personas de México estuvieron al pendiente viendo lo que hace Origen en este caso y todo lo que se reprodujo a través de la presencia de ella en nuestra ciudad. Te agradezco también las palabras, amiga, y sí, estamos inaugurando espacio nuevo en este mes de marzo, así que también vamos con toda la energía. Apóyennos compartiendo, dando me gusta, comentando, sugerencias y demás. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Próximamente vamos a abrir otras que también están en el medio para no solo que se quede la información capaz en Ecuador, sino también trascienda a otros países y nos conozcan desde otros lugares cómo trabajamos desde los territorios. Pero bueno, vamos a ver si es o no sinvergüenza, Itzel. Esa es la pregunta del millón. Todos nuestros invitados e invitadas la responden. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces seguimos con la entrevista. Queremos saber si te acuerdas de alguna anécdota, mi querida Itzel, que tú digas qué vergüenza o que alguien te haya dicho qué sinvergüenza, cómo va a ser eso, o no sé, creo que son dos formas, ¿no? De cómo las personas muchas veces nos lo dicen y demás. Sí, bueno, claro, yo creo que es algo que pasa todo el tiempo y yo creo que todos podemos tener un montón de experiencias. Yo justamente, ahora que lo mencionas, retomo, porque sí hay muchas anécdotas, pero retomo una que pasó con una señora. Estaba yo en una piscina con un grupo de gente, más bien en el jacuzzi de un espacio acuático, y ya ven que se dan estas conversaciones ahí con la gente y todo esto, y como ellos sabían que yo era profesora de natación, me preguntaban cómo era mi método, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo hablaba sobre cómo nosotros trabajamos es que mi método es universal, es decir, nosotros, si de algo nos podemos jactar, es que el 100% de nuestros alumnos aprenden a nadar, porque justamente este sentido social que tiene logra que no haya un niño que podamos decir, este niño no puede. Aquí todos pueden. Entonces, la señora me dijo de una manera con mucho desdén, me dijo así como de, ay, pues entonces es que tu método es comunista y este método, no, es como de otros países de Inglaterra o europeos, y no me dijo en sí sin vergüenza, pero sentí como esa censura, ¿no? Y a mí me pareció increíble porque yo no puedo decir que mi método sea comunista o no,
pero me parece increíble que a alguien le parezca mal que todos los niños de mi escuela tengan derecho al aprendizaje. O sea, me parece tan increíble y absurdo, ¿no? Y que eso, en lugar de reconocerse y decir, ah, qué bueno, porque pues los papás, por ejemplo, siempre quieren invertir para tener resultados, ¿no? No creo que haya un papá que diga, ay, no importa, yo invierto y no importa si mi hijo no aprende. O sea, todos quieren ver que sus hijos aprenden. Entonces, pues yo le dije, sí, ¿y qué? ¿No? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, Ecuador se merece también una enseñanza que sea más global para cualquier clase de niño, ¿no? Entonces, eso, Vivian, esa anécdota. Pasa, porque así mismo es nuestro país. Pero bueno, muchas cosas, ¿no? Alrededor, y creo que ya nos diste un poco también de lo que es tu trabajo. Y sí es algo importante mencionarlo, pero antes de ir exactamente a lo que es la academia, yo quisiera conocer quién es Itzel, hace cuánto vino, por qué Ecuador, capaz Ambato también, cómo surgió todo este proceso, lo que estudiaste, cuál es tu profesión y demás, como un resumen hasta llegar a estos momentos. Hasta cuando te conocí un día también, porque en la entrevista que mencionamos también la realizamos en un espacio del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, y ahí también que se visibilizó justo en el mes de marzo el Día Internacional de la Mujer a diferentes mujeres que vienen realizando, ¿no?, desde la lucha social y reivindicatoria diferentes procesos, y ustedes dirán que tiene que ver la natación, pues todo tiene que ver, la verdad, y ya nos explicará un poco más de lo que se trata. Ya, bueno, a ver, o sea, yo como me preguntaste ¿Quién es Itzel? ¿Quién es Itzel? A ver, yo vengo de México, soy mexicana por parte materna, pero por parte paterna soy ambateña, o sea, pero yo nací en México, viví toda mi vida en México, había venido a Ecuador 2 ocasiones nada más a visitar y me iba. Con la pandemia hubo un proyecto familiar en el que yo estaba ahí inmiscuida y venía pues justamente a colaborar con ese trabajo que se tenía que hacer con la familia, porque justamente en esta cuestión de la pandemia pues ellos no podían tener gente trabajando dentro del hogar y dentro que es el negocio que ellos tienen. Entonces, pues yo vine para participar en eso y bueno, ya pasaron una serie de sucesos por los que yo finalmente decido iniciar mi proyecto personal, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo soy egresada de la Facultad de Sociología de la Universidad de Veracruzana en Jalapa, Veracruz, muy orgullosamente halcones de Jalapa, que les llamamos, así se les llama. Entonces, bueno, ese es como que tu proceso. Ajá. ¿Y la natación? Y en la natación, verás, yo cuando era muy pequeña, bueno, como a los 11 años, empecé a nadar en la escuela Acuario Peirani en Poza Rica, Veracruz, en México. Un saludo para todos allá. Espero que me estén viendo en la escuela. Mis queridas profesoras fueron como mis mentoras porque desde como los 12 años empecé a participar en el equipo y también participaba como colaborando a los nuevos en aprendizaje de la técnica natativa. Y lo que pasa es que yo desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, tengo una profesora adentro. O sea, yo siempre andaba enseñando a los niños más pequeños a escribir, a leer o cualquier cosa que yo me inventara. Entonces, siempre llevaba una profesora adentro e incluso recuerdo que cuando era muy chiquita, bueno, yo tenía como 15 años y mis amigos eran puros niños de 3, 4, 5 años que iban a mi casa y jugábamos a la maestra, ¿no? Y entonces, bueno, mis amigos del barrio, de la colonia, ya se dice colonia, eran puros niños chiquitos la mayoría, ¿no? Entonces, ellos me recuerdan siempre con muchísimo cariño y yo a ellos, que ahora ya son jovencitos. Entonces, bueno, ya, ese fue mi primer acercamiento con la natación, que yo nadaba ahí en Acuario Peirani. Yo quería en esos tiempos ser una nadadora olímpica. Pero bueno, mis sueños se vieron frustrados porque cuando yo me voy a estudiar a Jalapa, yo tenía sí o sí, porque era una decisión, no había muchos recursos económicos en la familia. Entonces yo, a pesar de eso, les dije a mis papás, yo me voy y no me importa, yo me voy a poner a trabajar, y andaba vendiendo un montón de cosas por todos lados con tal de sacar la carrera. Entonces, cuando yo voy a la Universidad Veracruzana, que sí tiene un equipo de natación, los halcones de Jalapa, que se han ido hasta las Olimpiadas, por ejemplo,
resulta que la beca que ellos daban era muy poquita. Y el entrenamiento era de 4 horas diarias. Entonces eso no me molestaba porque yo en ese tiempo era súper deportista, entonces yo ya estaba acostumbrada a altos niveles de entrenamiento, no 4 horas, pero sí entrenábamos a veces 2 o 3, así dependiendo lo que nos pidieran las profesoras, pero ya no me iba a dar esa beca para poder sobrevivir. Y entonces ahí es donde murió mi sueño de ser deportista olímpica, porque o trabajaba o me metía a entrenar, o sea, no podía las dos cosas, entonces tuve que trabajar y ya no pude continuar con la natación de esa forma. Cuando yo salgo de la universidad, no encontraba trabajo, como el 80% de la gente que egresa a una universidad. Y recuerdo que en esa desesperación justo iba pasando con una persona por una piscina. Y para esto, entonces en mi lapso universitario, yo ya le había enseñado a nadar a varias personas, pero amigos así como que... Pero no sé por qué nunca se me ocurrió hacer eso para sobrevivir. Yo siempre me reprocho un poco eso. Digo, ¿por qué nunca lo hiciste para sobrevivir? Pero pues son cosas que pasan por algo, ¿no? Entonces, cuando iba con una persona, había una escuela de natación y había un letrero ahí que decía, se solicita profesor de natación. Yo en ese tiempo no tenía ninguna formación como profesora, pero tenía de una manera empírica, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué más da si cuando no tienes trabajo tú estás pensando en que agarras bueno, no cualquiera, pero sí cualquier cosa que vaya conforme a tu ética y tus valores? Entonces ya entré y de una me contrataron, les gustó porque, como te digo, yo siempre tuve esto de que yo era una maestra, o sea, yo soy una maestra desde que nací, entonces como que tenía esta sensibilidad para enseñarle a los niños y todo esto, y de una, o sea, les empezó a gustar a las mamás. Entonces de una me contrataron. Pero bueno, luego pasaron unos inconvenientes ahí de raros del negocio y me salí como al mes. Me decepcioné un poco y como al año más o menos me voy ahora ya con la intención a otra escuela que era como que más profesional, porque esta no era muy profesional, la verdad. Entonces me voy a un lugar más profesional, me presentan al coordinador de ese lugar, y ha sido una persona sumamente preparada en el ámbito de la natación. Entonces yo empiezo a trabajar allá en esa escuela que se llamaba, bueno, no importa, ni la conocen. Y tampoco me acuerdo. Sí, no, sí me acuerdo de los nombres, pero no sé si decirlos. ¿Okay? No hay problema. Ya, bueno, en Aquax empiezo a trabajar y ahí lo más bonito fue que Mario, que era el coordinador, nos empezó a preparar a todos los que entrábamos. Es decir, en la otra era como de entra y da clases como Dios te dé a entender. Y entonces Mario era, a ver, van a dar clases, pero les vamos a preparar para que puedan ser buenos profesores, y nos empezaron a preparar con un montón de teoría y la parte técnica, ¿no? Empiezo yo a trabajar ahí, pero había un déficit de alumnos. Entonces, como a los 6 meses, por la cuestión económica, yo no pude continuar. Sin embargo, era un excelente lugar porque ahí es como que yo empecé a comprender la teoría y ya tenía lo empírico, y entonces empezar a mezclar lo empírico con lo teórico. Y aparte de eso, el tema sociológico también creo que te sirve mucho para lo que ya llega a ser tu academia. Quisiera saber, hablas del deporte, pero ¿es solo el tema de natación o también en otras cosas que has practicado? Y lo que nos mencionas es en México o ya en Ecuador. En México. Ya, listo. Entonces, ¿cómo llegas también a Ecuador? Ya, a ver, en cuanto a la sociología, y ahí es donde sí soy una sinvergüenza, porque yo desde el día 1 empecé, en el ramo de la sociología a evaluar y observar un montón de problemáticas, porque los sociólogos nos dedicamos a solucionar problemáticas sociales. Entonces nos preparan para eso y nos es imposible a veces como llegar a un lugar y no observar ciertas cosas que no son adecuadas, ¿no? Entonces yo empecé a observar un montón de falencias que había en cuanto a la enseñanza, pero un montón, ¿no? Más en el primer espacio, o sea, eso sí, porque te digo que
en el segundo espacio sí estaba como bastante técnico todo y como muy cuidada la enseñanza, pero sobre todo en el primer espacio eran cosas que yo decía increíbles, ¿no? O sea, increíbles que yo decía, wow, ¿cómo es posible que esto pase acá? Entonces, desde ahí yo empiezo a formularme cosas desde en mi interior nada más, o sea, como a usar lo que es la perspectiva de género, pero a llevarlo en una práctica muy personal, o sea, todavía no escribía ni yo hacía nada. Entonces, después en la universidad, después hice un trabajo, yo ya tenía como un trabajo hecho sobre un método de enseñanza de la natación dirigido visto desde la sociología, o sea, desde la teoría sociológica, desde algo que se llama la sociología de las infancias, que justamente trabaja estos temas que tienen que ver con la infancia, con los niños. Entonces, bueno, eso... Pero lo tenía como guardadito ahí, era algo a lo que yo recurría de pronto para mi propia práctica como profesora. Después, con el tiempo, bueno, fui trabajando en otros lugares, me certifiqué en natación en muchos espacios. Bueno, hasta ese tiempo no había, de hecho, no sé si hasta ahora no he investigado una carrera como profesor de natación, pero sí había como muchas certificaciones muy interesantes, una de España, otra de Estados Unidos, otra de unas mexicanas, y entonces me empecé a preparar bastante en el ámbito de la natación para no solamente dar una clase empírica y ya, ¿no? Después de eso es que yo formulo mi propio trabajo, ¿no? De un método de cómo yo trabajaba personalmente, ¿no? Entonces, cuando me vengo acá a Ecuador, pasan algunas circunstancias complicadas y yo, en la frustración que todos sentíamos, porque no la sentía solo yo, o sea, estábamos en la pandemia y había ido a buscar trabajo aquí a un lugar donde me explotaban y me trataban mal. Entonces me dio mucho coraje, mucha ira, porque justo estaba en contra de todos los principios de los que yo hablo. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo tengo mucha preparación en esto y yo tengo un método escrito. Y ahí es, aquí en Ambato, en el 2021, a inicios del 2021, que se me mete la idea de voy a abrir mi escuela de natación. Ya. Dije, Como porque, un objetivo, ¿no es cierto? Porque... claro, como un objetivo y también como un salvavidas, tanto para mí como para los niños que yo veía cómo los trataban. O sea, pero tú buscaste un trabajo en natación mismo. Claro. Ok. Ajá, y pasa, por ejemplo, que en esa escuela, por ejemplo, también parte de las cosas en las que yo me preparé fue en hacer cursos sobre cómo trabajar con niños con Discapacidad. con discapacidad, pero también con niños con neurodivergencias, ¿no? Entonces yo ya conozco cómo se trabaja con un niño que tiene TDA, un niño que tiene autismo, por ejemplo, que también son casos exitosos todos en nuestra escuela. Y justo en esa escuela pasa que no sabían. Y cuando yo activo el protocolo, la maestra me empieza a gritar pensando que yo no estaba haciendo nada, pero es que cuando un niño un niño con autismo está en crisis, no tienes que hacer nada. Si se deja es acompañarlo un poco hasta donde él te lo permita, pero hay que permitirles que su crisis pase y después entonces puedes intervenir. Aquí no. Aquí intervino la profesora con gritos y horrible, y fue una cosa terrible, horrible, horrorosa, porque la niña, que era de 9 años, terminó desnudándose en medio de la piscina, las mamás estaban grabando en las ventanas y yo me moría. O sea, para mí eso fue un aberrante, porque estás transgrediendo a la niña de muchas formas, ¿no? Entonces, por eso es que yo decido abrir mi escuela, ¿no? Y bueno, ese es el plus, creo yo, que tiene netamente la academia, que ya nos va a comentar mucho más Itzel, pero lo importante también es reconocer que no solo pasa capaz en esto, sino en muchos espacios Claro. en los que no están en realidad preparados. O estamos, también me incluyo, porque no siempre conocemos todos los que trabajamos derechos humanos, capaz nos relacionamos más en tema de los grupos de atención prioritaria y demás, pero no siempre pasa en todos, ¿no? Creo que debe la profesionalización de cada persona transversalizar estos enfoques que son importantes de género, intergeneracional, de movilidad humana, pueblos y nacionalidades, tema de discapacidad, enfermedades catastróficas y de alta complejidad. Eso es en realidad el objetivo de encontrar espacios seguros, accesibles, que
que generen esa empatía, ¿no? Con el otro ser humano, porque si bien hay cosas teóricas que aprendemos, hablo del tema educativo para llegar a obtener un título, pero también nos forman también como personas y seres humanos, y eso es el plus que queremos encontrar en estos espacios. Y ahí es donde entra también la parte, ¿no? De Itzel, con el conocimiento. Sí, es natación y uno piensa que capaz es como mencionábamos o conversábamos, la brazada y que cómo se tiene que poner, cómo entras al agua, cómo saltas y así, pero va a la otra mano porque es convivencia con las personas, ¿no? Claro. Entonces, coméntame dónde inicia este primer momento capaz de tu primer espacio donde hiciste la academia, cómo te empiezas a promocionar, qué pasa también con esto, porque para todos también lo nuevo es como incómodo, puede ser, ¿no? Y como que, chuta, ¿qué estás diciendo capaz? Claro, es un poco, no es un poco, es bastante difícil iniciar. Afortunadamente, y a pesar de que yo estaba casi completamente sola, todo inicia gracias a una prima que se llama Silvanía. Bueno, claro, yo ya estaba estructurando el proyecto, pero no sabía cómo iba yo a tener mis primeros alumnos, ¿no? Obviamente también sabía que podía recurrir a las redes sociales porque siempre me ha gustado mucho todo esto de los medios y así. Pero no estaba tan, o sea, sobre todo cuando vives en otro país, o sea, te sientes como en una posición de mucha vulnerabilidad. Entonces tengo una prima que se llama Silvanía Manzano, que me dijo, mija, tú no te preocupes, yo voy a juntar a toda mi familia, que la familia de su esposo son como 1000 personas, bueno, es una exageración, pero... pero tienen niños. Pero tienen un montón de niños, y ella juntó a todas sus cuñadas, las primas, no sé qué eran, las juntó en su casa mismo, y me dice, ven, y ahí les vas a explicar. Y entonces yo voy y les explico y todo. Y de una. De ahí creo que salieron como 6, 7 alumnos, no me acuerdo. Y también había el doctor Rojas del Ale Causay. Él ya le conocía yo las veces que vine, entonces él como que me seguía bastante redes y todo esto. Y cuando yo empiezo a promocionar que iba a abrir mi escuela acá, porque él siempre me decía, ¿por qué no estás acá para darle a mis nietos y no sé qué? Y yo, pues, ni modo, nunca pensé yo venirme a vivir acá. Entonces, cuando ya se pudo, él de inmediato me manda a sus hijas también, ¿no? Abro las redes sociales y me llegan, inicié yo como con unos 8 alumnos, más o menos mi primera clase, en pandemia, con una mascarilla acrílica, una protección horrible, o sea, era terrible trabajar así, pero era necesario, ¿no? Claro. Y también tanto para mí como para protección de la gente que se sintiera segura de que no iban a correr peligro. Y por ahí también me acuerdo que esa primera semana también llegó una señora a preguntar por los cursos. Me acuerdo que llegó, y ahora es mi amiga Blanca, me acuerdo que llegó con un fajo de billetes y digo, ay, ¿cuánto cuesta la clase? No, pues tanto. Ah, sí, a ver. Qué buen recuerdo y me pagó y ya, y entonces así, esa fue como que la primera semana de la academia. Y también había una cosa muy importante. Yo estaba pasando una situación de mucha vulnerabilidad aquí y no tenía ni un peso, digo, ni un dólar. Entonces, mis amigos de México me enviaron dinero. Claro que para lo que era la cantidad de México era más grande, que para Ecuador se juntaron como $350, que se hacía más pequeño porque es el dólar. Un cambio de moneda. Claro, y el dinero era primero con la intención de que yo regresara a México. Pero no se juntó el mínimo que se necesitaba y yo dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces fueron muchas cosas que pasaron en ese momento, que fue cuando yo dije, abro la academia y todo eso, y no se juntaba el dinero para irme y todo. Entonces ese dinero les dije a mis amigos, ¿les molesta si es que lo ocupo para abrir un negocio? Y me dijeron, no, adelante, úsalo para que tú puedas sobrevivir y salir adelante. Y entonces esos $350 nunca los voy a olvidar, porque esos fueron con los que compré mi primer material, y con unos popotitos, con unos juguetitos, con una tablita que todavía la tengo, y hice lo mejor que pude con ese dinero. Y con eso tengo una foto ahí que cuando la veo siempre lloro, porque fui con mis cositas cargando, con el amor de todos mis amigos y de la gente que me quiere en México, y con ese amor fui e inicié mi escuela.
Qué bueno, un saludo entonces, porque también creo que las personas que creen en nosotros hacen que ese impulso sea lo más bonito de crear espacios, ¿no? Necesarios para todos y todas. Claro, Entonces, exacto. significa, creo, muchas cosas ese primer momento. Pero ahora sí queremos conocer un poco más. ¿Qué es la academia? ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo es ese primer momento de acercamiento con la persona que viene? Decir, a ver, ¿de qué se trata? ¿O qué son los horarios? ¿O cuál es la finalidad? ¿Y cuál es tu estrategia? Que es innovadora, lo vuelvo a decir. No he escuchado, a pesar del tiempo cuando fue la primera entrevista que hablábamos que es innovadora, sigue siendo, porque no he escuchado otra no sé, centro igual acuático y demás, donde dan las clases, que se genere desde esa visión, sino más bien va desde el lado de aprende a nadar. Entonces, ¿cómo es? Sí, verás, justamente el nombre de Academia Mexicana de Actividades Acuáticas, bueno, tiene dos intenciones. Ujú. La primera es que algo que yo sabía cuando yo ya estaba aquí en Ecuador es que lo mexicano vende mucho. O sea, Ya. aquí en Ecuador tú algo es mexicano y vende, ¿no? No, Entonces, mentira. Oye, sabes que la comida no me gusta por el ají, pero capaz no la he probado al 100%, pero ya te voy a el llevar a ají. lugares que Pero no me valen. gusta el ají, en realidad en ningún lado le pongo. Ah, Entonces, pero hay cosas sin ají. sí, Sí, claro. parece que no. No, sí hay cosas sin ají, ya Ya. te voy a dar recomendaciones. Sí, entonces, bueno, yo siempre he sabido y algo de lo que siempre voy a estar muy agradecida de esta tierra es que los ecuatorianos quieren mucho a los mexicanos, ¿no? Menos las autoridades. Eso iba a decir. De hecho, nosotros vivimos un momento trágico de mucha censura y algunos paisanos sufrieron algunos ataques cuando pasó lo de la embajada. De hecho, yo recién esta semana recibí mi pasaporte porque justo yo tenía mi Sí, cita. un video. Sí, tenía mi cita justo la semana que asaltan la embajada y entonces me quedo sin pasaporte. Chuta. Y es horrible pensar que no puedes regresar a tu país, ¿no? Ujú. Es horrible porque nos quedamos en un estado de indefensión todos como mexicanos y empezó a sentirse como algo, como censura de parte del país, ¿no? Haciendo un paréntesis y no para entrar en ningún tema de político ni nada, ¿sabes cuántas personas mexicanas hay más o menos en el Ecuador? Si están organizadas, no sé, hacen otras cosas. Claro que hemos visto lugares no mexicanos, como lo mencionas y demás, pero no sé si hay organización y demás. Sí, verás, la embajada tenía todos esos datos duros, ¿no? O sea, Ujú. de saber exactamente cuántas personas hay y todo esto. Ahora no hay embajada, pero sí hay algunos grupos y yo más o menos he captado como 150 mexicanos. Pero Ujú. claro que a veces hay algunos Aquí en Ambato, en Ecuador, en en Ecuador, Ecuador. ok. Hay algunos que se salen. Aquí también hemos hecho comunidad, tenemos Ujú. nuestras reuniones constantes con mexicanos, nos Mm, reunimos, hacemos alguna comida, ya con algunos somos como familia. ok. Ajá. Aquí en Ambato aproximadamente he contado unos 10, 12 personas. Ajá, Mm, pero sé que hay más, ¿no? claro. Sabemos que hay más, pero tampoco es como que un gran volumen, ¿no? Ujú. Ajá, Chévere. sí, Bueno, ahí sí sigamos entonces en la academia, el sí. nombre y todo lo demás. Ah, ya, cierto. Entonces, eh, entonces, primero eso tenía que ser lo mexicano, porque lo mexicano vende y porque el método igual yo tenía esta necesidad que entendieran que era algo que no hay aquí, ¿no? Ujú. O sea, algo que no encuentran aquí, es algo diferente, entonces había como que fue la estrategia, ¿no? Se habla de mexicana, de actividades acuáticas, no se le pone escuela de natación porque una escuela de natación se enfoca 100% a enseñar a nadar. Enseñar natación, pero me estoy equivocando, no enseñar a nadar, enseñar natación como deporte y técnica, Ujú. ¿ya? Entonces, esa es una diferenciación que mucha gente, la mayoría de la sociedad no sabe, pero el hecho de estar en el agua no solo sirve para aprender técnica, hay muchas actividades que están alrededor de la natación que también se pueden desarrollar. Ujú. Y dentro de eso, justamente el año pasado estábamos haciendo promoción del concepto de acuanautas.
porque nosotros trabajamos con acuanautas, también con nadadores competitivos. Y ese es un concepto también muy europeo, pero a mí me gusta bastante porque nos dice, o sea, nosotros estamos peleados un poco con esta idea de que siempre todo alumno que llega a la escuela tiene que ser un nadador competitivo. O sea, estoy peleadísima con eso, estoy en contra de eso. ¿Por qué? Porque una escuela tradicional que siempre quiere que sus alumnos sean nadadores competitivos transgreden la individualidad de muchas personas. Y eso genera que muchos alumnos deserten de la natación o lo hagan de manera frustrada o los papás también, que luego quieren que su hijo sea el nadador y que lleve medallas y no sé qué. Y también les frustra a los niños. Entonces nosotros tomamos este concepto de acuanautas que va dentro de las actividades acuáticas, que es gente que le gusta estar en el agua y aprender a nadar, disfruta de nadar, que incluso muchos lo hacen porque valoran y aprecian la belleza de la técnica, porque la técnica natativa es hermosa, o sea, es como una danza, ¿no? Cuando tú estás en el agua, entonces hay gente que aprecia y valora eso, o hay gente que lo hace por salud, o hay gente que lo hace por bajar de peso, y esa persona no va a querer ser un nadador competitivo. Entonces muchas personas se enfrentan al profesor frustrado que quiere tener 50 alumnos y presumirle al mundo que llevó gente a competir, ¿me entiendes? Entonces, y justamente en realidad, al menos desde mi lado, ir a una piscina, capaz un río, lo que sea, termina siendo algo recreacional, o sea, como el disfrute mismo de estar en un ambiente como hasta de relajación. Exacto. Entonces, no siempre es de ese tema, claro, de la competitividad. Y bueno, para quienes sí lo ven desde ese lado, capaz lo hacen como un deporte que les gusta, ¿no? Hemos visto también, como tú dices, el tema olímpico y demás. Sin embargo, también sigue siendo como hacer una carrera en ese sentido. Y también aquí quizás lo podemos ver de manera privada, pero también hablemos de qué tanto existe lo público que apoya el tema de los nadadores y demás. Y eso muchas veces es lo malo, ¿no? Porque se habla del impulso al deporte desde las instituciones, los ministerios que trabajan en esto, y no siempre se la ve, o quienes nos representan como ecuatorianos o tungurahuenses en este caso, se costean mismo ellos los implementos del viaje, alguna situación así, o tienen que buscar sponsor, ¿no? Que les puedan patrocinar para poder acceder a estos espacios y competir. Y pues esto es como un poco la gran diferencia, capaz desde lo que realiza Itzel, el encontrar este amor mismo por la natación, hacerlo con otro enfoque y por qué no decir que sí pueden llegar también a competir y demás. Eso, justo eso iba a decir, porque tampoco hay que confundir y pensar que estamos en contra de la natación competitiva. Al contrario, ¿no? Es algo que se fomenta. Justo ahorita estamos haciendo una preparación con niños que queremos empezar a llevar aguas abiertas. Vamos a empezar en espacios como Jambo, que son más tranquilos, que están cerca y cositas así, porque no estamos en contra de eso. Simplemente lo que nosotros entendemos es que, a ver, hay un principio para mí fundamental, es que todas las personas en el mundo pueden aprender a nadar, pero no todas las personas del mundo quieren ser un nadador competitivo. Entonces, bajo ese principio, cogemos a los que sí quieren y les invitamos y les llevamos y les preparamos, y los que no quieren no pasa nada. Y está bonito lo que tú mencionas de que todos lo pueden hacer, porque hay mucha gente que le tiene miedo al agua, se ahoga, o sea, y hay un miedo de frustración también, que no puede ni meterse ni a uno que es, no sé, de unos centímetros. Claro, sí, de hecho, fíjate que nosotros hemos tenido muchos alumnos que han tenido malas experiencias, por ejemplo, desde los 4 años y son personas de 45 años, ¿no? O gente que también fue a una clase de natación y le trataron mal y quedó traumadísima, ¿no? Nuestro método, algo también innovador de nuestro método y que sabemos que no tiene ninguna otra escuela porque yo lo inventé. Es que tenemos una herramienta. Ahorita ya está en Red Scott, tenemos una herramienta para tratar el terror acuático y eso también viene desde la sociología. Entonces nosotros, alumno que llega con terror acuático, lo supera.
Siempre por lo regular en el primer mes ya eso queda superado. Interesante, mi querida Itzel. Sí. Pero bueno, cuéntanos, o sea, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, si yo me acerco y digo, bueno, quiero saber de qué se trata, qué mencionas, cómo les explicas a los padres de familia tu trabajo, no que nos digas todo para que no nos copien en realidad. No pasa nada. Pero aparte de no pasa eso, nada. Yo sé que como lo hace Itzel, no lo van a hacer. Claro, exacto. Y como todo el tiempo estamos innovando en cosas, entonces es como que no me preocupa, la verdad. Ya, entonces... O sea, sabemos que sí nos han copiado un montón de cosas. ¿Sí? Claro, sí, un montón. Ya. Pero no me preocupa en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros somos una escuela, siempre lo digo, somos una escuela mexicana que enseñamos a nadar a los alumnos de manera social. Nos comprometemos, lo que decía, que el 100% de nuestros alumnos aprenden a nadar y nosotros buscamos y usamos herramientas desde la sociología de las infancias para poder crear una educación efectiva. Eso es sobre todo, ¿no? Lo que más nosotros puntualizamos a los papás, que es natación efectiva, porque luego llegan papás que estuvieron 2 años en otro lado y el niño no sabe ni salir a respirar, ¿no? Aquí es no, sí, aquí van a venir, van a invertir, pero van a obtener resultados todos, ¿no? Entonces, eso de la natación efectiva. Bueno, todas estas cosas que ya he comentado también tiene que ver con este bienestar, porque como nosotros trabajamos en mayor bloque, la cantidad de alumnos mayoritario es de entre los 5 y 4 años, nosotros trabajamos con alumnos pequeños, por lo tanto, el agua, la temperatura para trabajar con niños pequeños, eso lo establecen los médicos, no los profesores, es de 32 grados. Entonces, el Hotel Emperador, que es donde nosotros trabajamos, es la única piscina en Ambato que tiene esa temperatura. Entonces, eso nos permite que nosotros podamos tener bebitos desde los 6 meses hasta personas de cualquier edad, o también personas de la tercera edad que muchas veces ya tienen problemas de reumas y que dolores y no sé qué, y van ahí y se sienten súper cómodos, o personas con Parkinson también, que les afecta el frío y llegan y están ahí en esa piscina que es calientita y están súper cómodos. Muy interesante, mi querida Itzel. Entonces, cuéntanos en qué horarios trabajas. Entonces, sabemos que es para toda edad, no solo para los niños. Y sí, para toda edad. Hablas desde nosotros, entonces entiendo que hay más personas que te colaboran, que te apoyan. ¿Cuántos son del equipo? No sé, alguna otra información. Sí, por el momento estamos 2 profesoras, estamos ahorita también capacitando a una persona para que sea asistente del espacio. Hemos tenido a veces más profesoras, también dependiendo de las temporadas, ¿no? Y de los cortes de luz y de los paros nacionales. Entonces, también a veces un poquito eso hace que fluctúen las cosas, ¿no? Pero bueno, es interesante entonces conocer esta técnica, mi querida Itzel. Quisiera también conocer un poco más de ti. Al finalizar vamos a saber todos los detalles, cómo buscarles en redes y demás, pero entendemos que también te estás desarrollando, desempeñando en otros espacios, entendemos que estás activando un poco el tema con la colectiva Guambras Verdes, que es feminista y que trabaja, bueno, justo estamos en el mes de marzo, que también nos activamos, estamos a días del Día Internacional de la Mujer, y eso también hace que te hemos visto involucrada desde ese lado, te hemos visto ya en una obra teatral, sabemos que cantas hermoso, aparte de eso. Gracias. Entonces, es como todos los invitados, de igual manera, todólogos. Es que justamente eso tiene mucho que ver con la perspectiva de género, ¿no? Porque la perspectiva de género no es algo que solo se tenga que tocar desde el género, sino que está inmerso en todos lados, ¿no? O sea, al lugar donde tú vayas, puedes aplicar la perspectiva de género, así como yo lo estoy haciendo en la natación, un profesor de teatro lo puede hacer, un profesor de canto lo puede hacer, o sea, todo el mundo puede usar la perspectiva de género para mejorar sus espacios. Y bueno, también como tengo esta cuestión social, pues sí tengo un poco el interés como de algunas cosas, ¿no? Con las Guambras Verdes tengo una excelente relación, pero no he estado nunca como parte activa de ellas, o sea, sí colaboro, sí voy a las marchas, bueno, no colaboro, la verdad, mucho en sus actividades internas,
pero en las marchas y así, o de pronto una vez o dos que fui a cantar, como de una manera más periférica, porque entiendo el feminismo que ellas hacen y bueno, es súper bueno que existan las colectivas. Y justo ahorita hay una colectiva nueva que estoy esperando descubrir, que se llama Aquelarre. No sé si ya conociste, escuchaste. Sí, he escuchado. Ajá, entonces ahorita yo estoy emocionada con esta propuesta, todavía no la conozco la propuesta, entonces vamos a ir viendo qué tal va esta nueva colectiva. Entonces, y bueno, con referente a lo del teatro, verás. Pero es que tiene que ver con el canto también. Claro, ¿no es cierto? es que más que nada es el canto. O sea, yo recién me estoy formando en teatro, pero yo entré al musical de Cats como cantante. O sea, estoy ahí en danzas, en la escuela de danzas escénicas, ahí en Fairis. Entonces, bueno, yo ahí hice un casting para participar en el coro del musical y se abrió un mundo nuevo para mí, o sea, un mundo que yo ni siquiera me imaginé en el que podía estar, pero que era como si el universo dijera, sabíamos que esto era lo que tú querías, ¿no? Entonces, yo no sé por qué, no sé por qué a mí en la cabeza se me metió la idea de que como coro íbamos a estar en una esquina cantando, Claro. mientras las bailarinas de danzas, porque la escuela de danzas, iban a estar ahí haciendo todo lo demás de la actuación o actores y todo eso, ¿no? No sé, era como que lo que yo pensé. Lo vi justo en la semana que fue el casting. Y esa misma semana tomé la decisión de ir y todo, o sea, todo fue muy rápido, entonces ni siquiera tuve tiempo de procesar muy bien qué era lo que estaba haciendo, pero yo dije, voy a hacer el casting. El mero día estuve a punto de ya no ir, porque ya sabes, a veces el síndrome del impostor te dice, no soy buena para esto, Claro. no voy a pasar. Pero luego dije, bueno, ¿y qué, no? O sea, si nadie te conoce aquí, total, si lo vas y lo haces horrible, pues no te va a ver, o sea, nadie te conoce, ¿no? Entonces me fui con esa idea y pues sí quedé, y fue increíble porque desde ahí pues he tenido que aprender del teatro, he tenido que... Es decir, saliste seleccionada y te dijeron, verás, no vas a estar en la esquina, Ajá, exacto. vas a estar en todo lado. Exacto, sí, exacto, porque no vas a estar en la esquina, ahora tienes que moverte como un gato y actuar como un gato y hacer todo lo que hace un gato, ¿no? Y ahora es un Terian, ¿no? Que se hizo famoso. Ojalá hubiera sido justo el musical cuando salió esta, no sé cómo decir, corriente socióloga. Por favor, explíquenos. Sí, no, a mí me preocupa un poco eso, porque obviamente no somos Terians. Yo soy de la idea de que cada quien haga lo que se le dé la gana con su vida y también soy de las personas que creen que todo esto ha sido como una cortina de humo que a nivel mundial se ha usado para tapar las atrocidades que están pasando, ¿no? Y no las voy a mencionar porque sería meternos mucho en ese tema, pero todos lo sabemos, ¿no? Guerras y muchas cosas que justamente, hablando de infancias, invaden a las infancias y las corrompen, ¿no? Entonces, pues simplemente es gente que ha estado ahí haciendo sus cosas y pues cada quien que viva como quiera, ¿no? Yo creo que igual en posteriores fechas o capaz días encontraremos más información, ¿no? Porque es algo también de nuevo que está sucediendo y la verdad tampoco es que he investigado tanto. He visto videos y todo lo demás, pero sigue siendo algo de una construcción que luego podemos explicarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando pasa esto también es el encontrar el de qué es, por qué, cómo, cuándo y un análisis, ¿no? Claro, que tú quieres exacto. comprender, pero no es el tema tampoco del día de hoy, lo toqué por lo que es el musical, porque Claro. ¿cómo se llama? Cats. El de Cats. Cats, Entonces ya. nos disfrazamos todos de Claro, gatos. todos se disfrazaron de gatos. Entonces, verás, a mí lo que sí me preocupa en ese sentido es que cuando yo me he metido a ver la opinión pública en redes sociales, pues resulta que hay mucho odio, ¿no? Y hay mucha gente que dice, y eso es la parte que no me gusta, ¿no? Porque dicen, vamos a cazarlos y vamos a matarlos. Incluso cogieron un video que se grabó en Quito para el promocional de Cats el año pasado y lo publicaron diciendo que eran Terians, ¿no? Entonces... claro, lo tergiversan. Claro, me parece un poco preocupante y qué bueno que lo estamos diciendo aquí delante de tanta gente porque ojalá la gente entienda que
que no hay necesidad de llegar al odio, ¿no? Así haya un Terian ahí que esté en la esquina lamiéndose, no sé, el brazo. O sea, ¿por qué lo tienes que ir a balacear o golpear? Porque había mucha gente hablando de esas cosas, ¿no? O sea, finalmente ni te impacta su vida, ni te va a afectar en nada, ¿no? Y peor, me parece peor que a los artistas que estamos representando a esta ciudad y que estamos montando un elenco increíble, porque aparte, bueno, la directora Alexandra Jaramillo ha montado una obra increíble y que ahorita, justo hoy, ahorita empieza el primer ensayo de Cats para la gira y yo no estoy porque estoy acá. Entonces, que se está ensayando ya porque en mayo es la gira, que se ha trabajado todo un año completito y lo que falta, y que de pronto esas ideas de odio me da un poco de temor que vayan a tener un impacto negativo con alguno de nosotros, ¿no? Ojalá que hago ese llamado a la conciencia de la gente, seamos actores o sean terians de la calle o cualquier gente que se quiera creer lo que quiera, dejen a la gente, ya su familia verá cómo resuelve o no resuelve. O sea, realmente no es algo que nos compete como sociedad atender, ¿no? Y sí, obviamente, como tú lo mencionas desde ese lado. No desde el odio. Exacto, sí, bueno, no es solo este tema, sabemos de muchos más que incitan al odio, a la violencia, a la discriminación y afecta también mucho al tema psicológico de las personas, que eso es otro asunto. Pero bueno, entonces nos mencionas que van a hacer una gira justamente con esto, entonces los veremos próximamente en redes sociales también. Yo le sigo a Itzel y pues siempre también está comentándonos su vida diaria, lo que vive, lo que pasa también en el transitar, a veces con inconvenientes, otras veces con mucha felicidad, pero de eso se trata, creo yo. Y vamos llegando al final, se nos ha acabado casi el tiempo necesario para conversar de todo esto, pero creo que hemos tenido información muy importante, mi querida Itzel. Ahora sí, queremos saber cómo está en redes, dónde te contactan, dónde está ubicado, aunque ya nos mencionaste, por favor repite los números de contacto y demás información, capaz que no la dijimos, sobre la academia. Ya, listo. El número de teléfono es el 0996 22 49 98. El Instagram es amaa.es. Y en Facebook nos encuentran como Academia Mexicana de Actividades Acuáticas. Estamos ubicadas en el Hotel Emperador, 6º piso. Y bueno, pueden también ahí llegar y pedir los informes, les dan mi tarjetita y ya se comunican conmigo directamente, porque pues todo es de manera directa. Pero pueden comunicarse en nuestras redes y a mi número de teléfono. Estamos trabajando por el momento los días martes, miércoles y jueves en el turno vespertino, desde las 2 de la tarde hasta las 6. Si estamos pensando, ojalá que se arreglen algunas cosas, abrir algún espacio extra en otro punto de la ciudad, y ojalá que eso se materialice antes de mitad de este año, pero ya iremos viendo. Va creciendo y estoy segura de eso. Y pues también más allá de también los horarios y demás, yo creo que la permanencia es lo importante. 5 y es años. Permanente, entonces se viene desarrollando y se seguirán abriendo las puertas. Amiga, un mensaje final para las mujeres, desde tu también conocimiento, justo por estas fechas que estamos conmemorando. Ojo, también hay que mencionarlo, no es una celebración, si bien la florcita es bonita, el chocolate, el abrazo, la cena y las diferentes situaciones que expresan, ¿no?, de alguna manera lo que se siente. Pero esta fecha es conmemorativa de lucha social, de mujeres trabajadoras que marcharon en Nueva York por nuestros derechos laborales y por el tema del voto, que son lo que hemos venido consiguiendo a lo largo del tiempo. Esto es desde 1908, entonces hay mucha tela que cortar en este sentido, pero hace que rememoremos este Día Internacional desde ese lado, de que las mujeres también podemos estar en los espacios trabajando de decisión y pues realizando como la Itzel en la natación. Sí, claro. Bueno, yo creo que la primera parte es tener esta perspectiva de género. Es un tema larguísimo que se podrían tocar muchos puntos, y que cuando hay perspectiva de género, yo creo que el paso siguiente es
realizar el enfoque de género en los proyectos en los que nosotros estamos, que es como lo que nosotros hacemos, que es muy importante porque le abre el paso y la posibilidad a todas las niñas de tener una convivencia sana y de ellas también desarrollar todas sus habilidades. Y ojo, porque mucha gente luego piensa que eso significa que entonces a los niños no se les va a dar lo mismo, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Porque cuando hablamos de protección, también significa que los niños están desarrollando lo mismo, ¿no? Sí, es que ellas pueden hacer exactamente las cosas que todos pueden hacer, ¿no? Y se vive en convivencia. No hay una diferenciación. Exacto. Nosotros no hacemos una diferenciación entre niños y niñas. Hay niños que tienen más desarrolladas sus habilidades, hay niños o niñas que las tienen menos desarrolladas. Entonces, en ese sentido, tiene que ver más otra cuestión de la corporalidad, etcétera, porque que la cuestión del género o de la edad. Tengo un chiquito, el Marquito, que desde los 3 años rebasaba niños de 7, por ejemplo, pero ya tenía más trabajo, él también ya tiene un cuerpo atlético. Y entonces nuestros niños, varones, hombres, también son muy felices en nuestra escuela, ¿no? Entonces, qué importante saber eso. Claro, eso. ¿Y qué otra cosa me decías? Perdón. Un mensaje a las mujeres. Sí, un mensaje a las mujeres. Es importante lo que decía Vivian, entender que no estamos de festejo, sino de conmemoración, y entender que justamente estos tiempos nos sirven para recordar todos los valores que nosotros debemos tener y sobre todo el entender qué es la sororidad, ¿no? Porque también el género femenino está muy envuelto en el machismo. Y sería bonito, y yo vivo siempre pensando en un mundo feliz en el que las mujeres dejemos de atacarnos, que deje de haber mujeres machistas también, que compiten, que agreden, que hacen cosas contra otras por estas competencias absurdas, pero que vienen desde una mentalidad machista, ¿no? Entonces, nosotros desde estas perspectivas lo que buscamos es generar un ambiente más amable entre nosotras, de sororidad, es decir, de más armonía y empatía entre nosotras como género femenino, y no seguir reproduciendo estos patrones tan dañinos que nos ha dejado una estructura patriarcal, ¿no? de competencia entre nosotras, y también una estructura patriarcal que siempre soslaya el poder y el desarrollo de las mujeres, ¿no? Sus habilidades, que siempre es como de que no, la princesita no puede porque esto, no, la princesita puede querer ser una princesita, pero es una princesita valiente, es una princesita fuerte, es una princesita inteligente, que también puede realizar todas las cosas, que también es capaz. No por ser una princesita tiene que estar así. Bueno, muy bien, mi querida Itzel, muchas gracias por venir, por estar aquí, comentarnos mucho más de lo que tú realizas, estos enfoques importantísimos en todos los espacios. Ya saben cómo contactarla y buscarla en redes sociales, y si no, también nos dejan en comentarios. Gracias, en TikTok hemos estado transmitiendo en vivo, si están por ahí también les saludamos por cualquier mensaje y demás. Saben que estamos en todas las redes sociales. En esta fecha no me quiero ir sin mencionar que se conmemora en el mes de marzo, pero se la debe realizar en todos los días de nuestra vida, desde que las mujeres, esta palabra que dice empoderarse, ¿no? Pero también es el reconocerse con ese amor propio que tenemos como mujeres, y seguir activando y realizando cosas a favor, no solo de otras mujeres, sino en general, ¿no? De todos los derechos que nos merecemos y que muchas veces no han estado en igualdad de condiciones tanto entre hombres y mujeres, que ha sido esa la lucha por la que se ha exigido que tengamos los espacios y demás. Eso, y pues que hay muchas actividades que realizan las instituciones, algunas pensadas desde unos lados que nos sorprenden y muchas veces decimos cómo puede ser posible que sean, pero están hablando, están realizando. Entonces también queremos invitar a que participen y estén atentos en redes sociales de todo lo que se realiza. Muchísimas gracias, mi querida Itzel. De nada. Nos vamos. Quiero agradecer nuevamente a Origen Periodismo con Raíz de Epicentro Informativo, Colectividad, Nexos Artísticos, Almate, que está en producción, haciendo la super transmisión.
Y a todos ustedes por seguir nuestros episodios. Se encuentran en YouTube, ahí les pueden revivir cada uno de ellos con personas valiosas que tienen información importante de nuestro querido Ambato, de nuestra querida provincia, de Ecuador y del mundo. Así que queremos llegar a muchos más espacios y al reconocimiento de lo que hace cada persona. Nos vemos el próximo episodio con mucho más. El día de hoy hemos hablado de la Academia Mexicana de Actividades Acuáticas. Chaito, nos vamos. Muchas gracias, Vivian. Chao.